Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Bienvenido a este tiempo de noticias en español. Abrimos las páginas de nuestro telediario de esta noche con la situación en Gaza. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 3 nuevas masacres en la franja de Gaza, matando a 30 palestinos e hiriendo a otros 95 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que el número de víctimas en la agresión sionista en curso contra el enclave ha aumentado a 37.000 mártires, además de 85.187 heridos desde el comienzo de la agresión el pasado 7 de octubre. La Organización Mundial de la Salud ha advertido del empeoramiento de la crisis sanitaria en Cisjordania debido a los ataques contra instalaciones médicas y a las severas restricciones impuestas por las fuerzas de ocupación sionistas. En un comunicado de prensa, la Organización de la ONU llamó a la protección inmediata y efectiva de los civiles y del sistema sanitario en Cisjordania a la luz de los ataques sionistas contra instalaciones sanitarias o ambulancias en Cisjordania. La afluencia de víctimas está aumentando la carga a la atención de urgencia en unas instituciones sanitarias ya desbordadas que solo pueden funcionar al 70% de su capacidad por falta de fondos. El acceso a la atención médica también se complica en Cisjordania debido al cierre de los puntos de control, el aumento de la inseguridad y el cierre completo de aldeas por las estrictas restricciones impuestas por el ejército israelí. Mientras el mundo se prepara a celebrar Eid al-Adha, o sea, la fiesta del sacrificio, en Gaza reina un ámbito de melancolía y luto, donde la población se siente como si fuese ella el sacrificio. Veamos el comentario de Sara Allal. En el campo de Nusayrat, antes de Eid al-Adha, el mercado normalmente estaba repleto de gente y mercancías, y los puestos llenaban las calles dentro del campo. Pero este año, después de 9 meses de guerra en Gaza, el mercado del devastado campo ahora solo tiene muy pocos puestos rodeados de destrucción, y principalmente venden artículos básicos de comida. Eid al-Adha marca el clímax de la peregrinación anual del Hajj, cuando los musulmanes sacrifican animales para conmemorar la voluntad del profeta Ibrahim o Abraham, bendígale Dios, de sacrificar a su hijo por orden de Dios, a menudo distribuyendo carne entre los pobres. Pero este año, los residentes de Gaza sintieron que ellos eran el sacrificio. Today, more than 5 million of Muslims. Hoy más de 5 millones de musulmanes están de pie en Arafat, rezan y adoran a Dios para que los perdone. Y nosotros como palestinos somos víctimas, estamos expuestos al genocidio. ¿Qué tipo de Eid mañana será al-Adha? ¿Qué tipo de Eid enfrentaremos? Este es un Eid miserable, hemos sido asesinados aquí. No hubo Eid al-Fitr, ni Ramadán, ni Adha para nosotros. El mundo simplemente está mirando y los judíos nos sacrificaron por este Eid, indicó un residente del campo de Nusayrat que perdió su casa durante los últimos ataques sionistas contra el campo. No sé lo que queda después de 9 meses de guerra. Todo está dañado. ¿Qué queda? Alrededor de 40.000 mártires. En Nusayrat, en un día, había más de 1.500 personas heridas y otras muertas. No lo sé. Lo que se supone que debemos hacer, este es el segundo Eid que llega. No hubo Eid al-Fitr, ni Ramadán, ni Adha para nosotros. El mundo simplemente está mirando y los judíos nos sacrificaron por este Eid. Los habitantes de Gaza no sienten las celebraciones festivas del Eid este año en la devastada franja, y según el jefe de la Organización Mundial de la Salud, muchas personas en Gaza se enfrentaban a hambre catastrófica y condiciones similares a las de la hambruna. El portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, brazo militar de Hamas, Abu Ubaida, consideró la peregrinación como una oportunidad para recordar a la nación del Islam la realidad del conflicto con la ocupación sionista. En un tuit en Telegram, Abu Ubaida señaló este sábado que mientras los peregrinos realizan la peregrinación, la resistencia y sus combatientes luchan contra el ocupante en nombre de la nación, llamando a los peregrinos a recordar a sus hermanos en Gaza y Palestina ocupada en sus oraciones sinceras en los lugares sagrados y durante los rituales de la peregrinación.
Llamamos a los peregrinos a recordar a sus hermanos de Gaza y Palestina con sus oraciones sinceras en los lugares sagrados y durante los rituales de la peregrinación y a rezar por Gaza, su pueblo resistente y sus combatientes en estos tiempos de gran bendición. Mientras los peregrinos realizan la peregrinación, nosotros cumplimos con la obligación de la yihad contra los enemigos de Dios, los ocupantes y los usurpadores en nombre de la gran nación del Islam. La epopeya diluvio de Al-Aqsa comenzó por la protección del tercer lugar más sagrado del Islam, la mezquita de Al-Aqsa, y los rituales de la peregrinación son una oportunidad para recordar a la nación de 2.000 millones de musulmanes sobre la realidad de lucha contra el enemigo, que viola el lugar sagrado, lo corrompe y judaiza cada día. Peregrinos de todo el mundo, entre ellos más de 40.000 argelinos, se reunieron el sábado en el monte de Arafat, el escenario más importante del Hajj. Comentario de Sara Elal. El ritual del monte Arafat, conocido como la montaña de la misericordia, está considerado el punto álgico de la peregrinación del Hajj. Suele ser el momento más memorable para unos peregrinos que de pie, hombro con hombro, piden a Dios misericordia, bendiciones, prosperidad y buena salud. Es en este monte que el profeta Mohammed, bendígale Dios y salve, pronunció su último discurso, conocido como el Sermón de Despedida, en el monte sagrado hace 1435 años. En su sermón, el profeta hizo un llamado a la igualdad y la unidad entre los musulmanes. El Hajj, un deber que se realiza una vez en la vida para todo musulmán sano que pueda permitírselo, se considera la reunión religiosa más grande del mundo. Esta es la primera vez que realizo el Hajj. Si Dios quiere, gracias a Dios, Él nos ayudó a estar en Arafat. Que Allah acepte y nos perdone. Oh Dios mío, generoso, si Dios quiere, volvemos a nuestros países ya que nacimos de nuestras madres sin pecados. Y que Él nos perdone y tenga misericordia de nosotros. El sentimiento no se puede describir. Deseo que todos los musulmanes sean bendecidos por Allah para realizar el Hajj. Los peregrinos permanecerán hasta el atardecer en Arafat antes de trasladarse a la llanura de Muzdalifa, donde recogerán guijarros para arrojarlos a las columnas de piedra que simbolizan el diablo. La lapidación ritual marca el primer día de Eid al-Adha, o la fiesta del sacrificio, que será celebrada por musulmanes de todo el mundo mañana. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune expresó su esperanza de acabar con la injusticia contra el pueblo palestino en un discurso de felicitación que dirigió a la nación con motivo del día de Eid al-Adha. El presidente Tebboune deseó recuperación para los heridos y misericordia a las almas de los mártires en Palestina ocupada, como él mismo dijo. الأمة العربية والإسلامية قاطبة وخصوصا أشقاءنا في فلسطين المحتلة والجريحة سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم وأن يشفي مصابين وأن يرحم شهداء فلسطين. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune pidió también hacer de Eid al-Adha una ocasión para la tolerancia y la reconciliación. كما عشنا اليوم نفحات يوم عرفة الأغر نستقبل غدا إن شاء الله عيد الأضحى المبارك لنحيي سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ونجعل منها مناسبة للتسامح والتغافر. أتوجه بهذه المناسبة بتهانية لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن ولجاليتنا في المهجر ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة متمني لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال.
El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, acaba de regresar a Argelia al término de su participación en la cumbre del G7. La participación del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, en la cumbre del G7 celebrada en Bari, Italia, del 13 al 15 de junio, se vio coronada por un acuerdo de asociación estratégica entre Argelia e Italia, con vistas a la realización de un megaproyecto en la wilaya de Timimun para una producción de cereales y legumbres en el ámbito de la industria agroalimentaria, indica el sábado un comunicado de prensa de la Presidencia de la República. Al margen de su participación en la cumbre del G7 en Bari, en Italia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, se reunió este sábado con la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, en el complejo Borgo Ignazia. En Francia ahora, decenas de miles de franceses participaron este sábado en manifestaciones en todo el país, convocada por los sindicatos y la izquierda para protestar contra la perspectiva de una llegada de la extrema derecha al poder, en una plena crisis política por el inesperado adelanto de las elecciones legislativas. La movilización popular es la clave para luchar contra la extrema derecha y vencer a la extrema derecha. Mañana decimos regularmente que las elecciones europeas marcaron el periodo después de Macron. El domingo, el periodo después de Macron comenzó y creo que Macron está acabado, como todo el mundo lo entiende hoy. Y por lo tanto, la decisión que se tomará el 30 de junio y el 7 de junio con las papeletas de nuestros ciudadanos será o son ellos, la extrema derecha, o somos nosotros. Y para concluir, comenzó este sábado en Suiza una conferencia internacional para debatir las bases iniciales de un proceso de paz en Ucrania con la notable ausencia de Rusia. A la conferencia asisten presidentes, ministros y representantes de alto nivel de un centenar de países, así como de varias organizaciones internacionales. Decir también que durante la conferencia se debatirán varios asuntos, entre ellos la exportación de grano de Ucrania, la seguridad de la central nuclear de Zaporia y cuestiones humanitarias como el intercambio de prisioneros, así como la movilización del apoyo internacional a Ucrania. Queridos telespectadores, con esto llegamos al fin de nuestro telediario. Gracias por habernos prestado su amable atención y Eid Mubarak.